Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación, gracias también el espacio que se me brinda y también esta parte de estar acá con ustedes es principalmente en representación del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA. Si bien gran parte de mi formación y esta parte laboral ha sido en el campo de VIH, bueno, hoy en día me ocupa la dirección del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA aquí en Jalisco. Y bueno, es un gusto estar en este espacio con personas tratantes en el tema de la ginecobstetricia. Yo soy un ginecobstetra de closet, por decirlo así. Yo tuve algunos intentos en el examen nacional hace algunos años. No tuve la fortuna, pero bueno, tuve la otra fortuna de crecer en otro medio que al final me acercó de alguna manera a trabajar con ustedes, con la población que trata usuarias y que trata también a recién nacidos que pueden tener alguna condición de riesgo que hoy en día puede ser prevenible. Entonces, de ahí la importancia de que estos temas puedan permear entre ustedes, no solamente en el sector público. Si bien sabemos o creemos que la gran mayoría de las resoluciones obstétricas o el control prenatal, entre otras intervenciones de su especialidad, la gran mayoría pareciera que se cubre a través del sector público, en los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE. Bueno, la realidad es que lo van a ver más adelante, como prácticamente el 50% de los recién nacidos vivos cada año nacen en el sector privado. Entonces me parece un área de oportunidad tremenda para su servidor, para que esta información les llegue a ustedes, pero sobre todo, no tanto en el tema de aprender o reaprender algunos aspectos, sino de un tema más epidemiológico, de cómo está el tema de VIH en mujeres embarazadas, el tema de la transmisión vertical, y no solo del VIH, sino también de la sífilis congénita, que es un problema grave de salud pública que ocurre aquí en el país, y desafortunadamente Jalisco pues está en el segundo lugar en casos reportados, lleva 3 años consecutivos posicionados en estos primeros 2 lugares, que si bien el ejercicio de la notificación epidemiológica nos da esta información, esto es, hoy en día hay más este empoderamiento de hacer estas notificaciones para que al final esto nos dé estrategias para poder acercarnos a la población que nos demanda. De ahí el tema de embarazo, VIH y sífilis, este trinomio, que al final, bueno, sabemos que hay otras infecciones de transmisión sexual, tratables también, pero estos problemas al ser de salud pública, pues nos ocupan a todos y todos, independientemente del medio en el que trabajemos. Pues ya son más de 37 años del primer caso de SIDA en nuestro país, ¿sí? Si bien la epidemia inicia el 5 de junio de 1981, los primeros casos en México se reportan hace 37 años y afortunadamente dentro de las cosas más importantes que se tienen en el tema de VIH es el acceso gratuito a los tratamientos, a la atención, al tamizaje. Entonces es importante saber que esta parte está cubierta por el Estado, por la Federación, y que si bien alguna usuaria la atendamos en el sector privado, pues puede beneficiarse de estas terapias a través del sector público o de su derechohabiencia. Aproximadamente en el año 2001-2002 es cuando nace el programa estatal de VIH en el país. Esto es, si bien ya se tenían terapias antirretrovirales parcialmente efectivas en términos de suprimir virológicamente al virus desde el año 86, 87, primero con la sidobudina, después con la incorporación de otros medicamentos, puntualmente los inhibidores de la proteasa. Fue para el año 1996 cuando por fin, con un conjunto de medicamentos que de manera más coloquial conocíamos estos cócteles de 18, 22 cápsulas al día, fue cuando se pudo concretar este tema de la supresión virológica. Sin embargo, el acceso no era universal, no era para toda la población, y es hasta los primeros años de este milenio cuando México también se suma a poder cubrir los primeros grupos, pero sobre todo los más vulnerables para esas fechas, que eran las mujeres embarazadas y también los bebés que nacían de estas mamás y los medicamentos profilácticos.
Bueno, históricamente se ha documentado que la principal vía de transmisión es la sexual del VIH-Sida, más del 97% de los casos es como ocurre esta infección a nivel global. En segundo término, lo que es la transmisión materno-infantil o perinatal, en casi un 2%. Y por último, si bien ya no son escenarios muy comunes, que es la transfusión sanguínea, esto ya que desde el año 94 está este tema de la sangre segura, donde cada donador, firma un consentimiento informado para saber si vive con alguna condición puntualmente de infecciones que se puedan transmitir mediante este fluido. El Programa Nacional de la ONU-SIDA, o que fortalece todas las acciones de VIH, determina que México tiene una epidemia concentrada. Esto es, hay un grupo puntualmente a lo que le denominamos grupos clave. Los grupos clave ocupan el 5% de la prevalencia en nuestro país, que son los hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, y también puntualmente las chicas trans. Actualmente los diagnósticos se concentran en hombres que tienen sexo con hombres en un 44% aproximadamente en nuestro país y también a nivel global, y puntualmente y recientemente en mujeres trans, o de hombre a mujer, ¿sí? Esto es casi el 6%, lo que nos da que un 50% de los casos se concentra el diagnóstico en estos grupos. Bueno, como les comentaba, los primeros fármacos que se empezaron a utilizar para la atención, pero sobre todo para empezar a suprimir parcialmente la replicación viral del VIH, pues es este medicamento, la sidobudina, que desde los años 70 se viene utilizando también para otras condiciones de salud, como algunos cánceres. En el año 94 demostró una reducción de más del 70% de los casos en términos de evitar una transmisión materno-infantil de VIH. ¿Por qué en monoterapia? Bueno, porque la realidad es que los fármacos que también ya existían para estas fechas no estaban lo suficientemente estudiados para poder utilizarlos en la población gestante, y esto principalmente porque algunos de ellos ya se habían documentado que tenían algunas alteraciones teratogénicas. Puntualmente el primer fármaco, el efavirenz, y en el año 2018 justamente, otro medicamento que se llama dolutegravir fue el segundo fármaco que se pudo documentar afectaciones del tubo neural. Entonces básicamente el efavirenz y el dolutegravir son los fármacos que no sean o que no se deben utilizar en una población que está en edad reproductiva, que no tiene un método de planificación familiar eficaz. Entonces de ahí que también los primeros estudios se enfocaron a utilizar solo este fármaco. El tratamiento antirretroviral es un tratamiento universal hoy en día, sin embargo, las guías antirretrovirales previas clasificaban o había ciertos criterios para medicar a las personas. Esto es, cuando una persona tuviera menos de 350 células CD4, que tuvieran una coinfección por el virus de la hepatitis B o hepatitis C, parejas serodiscordantes, había un beneficio importante para la pareja que no vive con VIH, y este grupo vulnerable, pues teníamos que darle tratamiento antirretroviral precisamente porque puede prácticamente evitar una transmisión materno-infantil del VIH si se tiene una supresión virológica adecuada. Y hoy en día las guías mexicanas y las internacionales todas siguen coincidiendo que la lactancia materna sigue estando contraindicada. Entonces es importante ahí, sobre todo, que los estados, los gobiernos puedan tener estos sucedáneos de leche para poder garantizar entonces también la nutrición del recién nacido puntualmente en sus primeros años de vida. Este es un corte que se hizo para el año 2020, ahorita les explico por qué hacemos este corte del año 2020, donde a nivel global el 85% de las mujeres embarazadas que vivían con VIH estaba en tratamiento antirretroviral. Para todos parecería ser un número insuficiente, pensando que el medicamento es accesible, asequible, que lo tienen los gobiernos. Bueno, la realidad es que el tener un diagnóstico tardío también ocupa que no toda la población tenga este acceso universal. Sin embargo, van a ver el progreso que ha habido en los últimos años. Y para el año 2020 prácticamente el 50% de la población que vivía con VIH, que era alrededor de 38 millones, el 50% eran mujeres y estas estaban en edad reproductiva.
Entonces, la importancia entonces de poder acercar un diagnóstico, pero sobre todo a quien viva con VIH, darle tratamiento oportuno. Hay muchos estudios sobre cuánto se reduce la posibilidad de una transmisión materno-infantil del VIH. Esto es en términos del uso de antirretrovirales. Este es otro estudio, el AZG 316, donde se demostró que si las usuarias llegaban a término con cargas virales inferiores a 50 copias por mililitro, que es el menor rango de detección del VIH, ¿sí? Vean estas posibilidades de adquirir VIH, prácticamente menos del 1%, lo que es muy importante saber que desde hace prácticamente 20 años existe literatura que respalda que una mujer que llega a término del embarazo con supresión virológica puede evitar una transmisión materno-infantil. De ahí otra vez que se resalta este tema del tratamiento universal para las gestantes, así como a otros grupos que ya los comenté previamente, y esto es con base en las actualizaciones de las guías. Pero vean el riesgo que hay de una transmisión vertical o materno-infantil si no existe un tratamiento antirretroviral efectivo, que oscila entre el 15 y el 20%, y si además le sumamos que hay alimentación con seno materno, esta posibilidad de adquirir VIH en el recién nacido se incrementa hasta en un 45%. Estas condiciones obstétricas, sobre todo morbilidades que ocurren en este escenario, gracias. Para todos nosotros, pero puntualmente para ustedes, son muy comunes en el medio en el que trabajan, como son estas condiciones del parto prematuro o la amenaza de parto pretérmino, el bajo peso al nacer, la muerte intrauterina, entre otras condiciones como los recién nacidos pequeños para edad gestacional. Pues esto obedece también a cómo afecta la historia natural del VIH y que puede dar estas consecuencias cuando no tenemos un diagnóstico oportuno. ¿Qué significa? Que muchas de estas usuarias que atendemos en el medio, ¿sí? Como ustedes sabrán, Jalisco se posiciona en los primeros 3 o 4 lugares en embarazo en adolescentes, ¿sí? Entonces, para todas aquellas personas que hoy nos acompañan, que trabajan en el sector público, que lo viven día a día, se darán cuenta que llegan las usuarias prácticamente ya con trabajo de parto, ¿sí? O con alguna complicación en la gesta, y que evidentemente el riesgo de que ocurran o que pasen estos fenómenos, gracias, ya no me falta la cena y aquí me quedo, muy amables. Entonces, es importante sobre todo que tomemos en cuenta la posibilidad, sobre todo, repito, en la población jalisciense, donde hay un alto número de casos de embarazo en adolescentes. Si mal no recuerdo, al cierre 2022, eran más de 900 casos en menores de 19 años, ¿sí? Y todavía en menores de 15 años había alrededor de 190 casos. Entonces estamos hablando ahí de que hay un fenómeno importante donde no hay un control prenatal o es insuficiente y se corren estos riesgos. Entonces, de ahí la importancia que si bien no es el escenario ideal hacer una prueba de VIH prácticamente ya en el trabajo de parto, al final es un área de oportunidad para evitar una transmisión materno-infantil. Y bueno, estos eventos son más comunes en mujeres que acuden con datos de SIDA o de enfermedad avanzada. ¿A qué me refiero con esto? Que ya pueden tener un recuento del linfocito CD4 menor a 200 células, que es el punto de corte, con base a la clasificación de la OMS y de la CDC, donde las usuarias y las personas en general que viven con VIH pueden empezar a debutar o a presentar lo que conocemos como las infecciones oportunistas. La más común en nuestro medio, en el ámbito hospitalario, es la tuberculosis. Entonces, también otro problema de salud pública que acompaña a veces estos escenarios. Y como les decía, bueno, el objetivo en el marco de una atención prenatal, pues es que la usuaria llegue con menos de 20 copias al término de la gesta. Este punto es bien importante. Menos de 1000 copias, sí, pero si están bajo tratamiento antirretroviral, el riesgo es menor al 1%. Pero si están sin tratamiento antirretroviral y con la misma viremia, casi el 10%. Entonces, de ahí se hace muy oportuno que podamos tener de manera, en los sitios estratégicos, los medicamentos profilácticos, ¿sí? Donde desconocemos la carga viral de la usuaria, que es un diagnóstico tardío, que tal vez ya esté en tratamiento, pero no sabemos ya cómo esté su control viral. Ahí es importante entonces tener las profilaxis del recién nacido, la acidobudina intravenosa para la mamá,
Eventualmente se tiene un área de oportunidad de ya empezar un tratamiento vía oral a la paciente antes de tener una cesárea electiva y de esa manera poder incidir en tener una carga viral en menor número de copias y así poder reducir la transmisión vertical. La gran mayoría de los casos de las transmisiones verticales ocurren en el momento del parto o bien en el último trimestre del embarazo. Hoy en día se determina que si una usuaria está indetectable con menos de 50 copias, ya puede tener un parto vaginal, ¿sí? Y bueno, ya estos fenómenos de la cesárea, bueno, ya hay otras condiciones como las distocias, entre otros escenarios donde la cesárea pues ya tendría que ser individualizada. Bueno, esta imagen lo que nos habla es puntualmente el acceso al tratamiento antirretroviral en un corte del año 2010 a los siguientes 10 años puntualmente, donde como podrán observar en la parte baja se aprecia el número de mujeres que empezaban a accesar año con año estando embarazadas al tratamiento antirretroviral. Por eso les decía que para el año 2020 el 85% no era del todo despreciable, considerando cómo el acceso a tratamiento fue mejorando y cómo a la par también el número de mujeres viviendo con VIH a nivel global fue incrementando. Y estas fueron algunas de las fenómenos o descubrimientos que se empezaron a hacer a la par de este acceso al tratamiento universal a las mujeres embarazadas, el número de mujeres que tenían una gran cantidad, sobre todo en el África subsahariana es donde más se concentran las mujeres que viven con VIH. Como les decían, las guías previamente nos decían que hasta que tuvieran menos de 350 células empezáramos a tratar en el año 2010. Sin embargo, en el objetivo de eliminar la transmisión vertical, pues ahí estaba el tratamiento universal a la mujer gestante. Entre otras situaciones que fueron ocurriendo, como podrán observar, empiezan los tratamientos hoy en día llamados la PrEP o profilácticos, que es tomar medicamento todos los días, ¿sí? Pero puntualmente en las poblaciones clave, ¿sí? En trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas intravenosas, chicas trans. El estar bajo estas medicaciones día con día los puede mantener negativos. Entonces hubo una serie de situaciones que fueron ocurriendo. Para el año 2014 ya se podía medicar a cualquier persona que tuviera menos de 500 CD4. Empiezan a haber las primeras reducciones en términos de mortalidad comparados con años anteriores, y la transmisión o bien la cobertura a la mujer gestante se seguía permanente. Y en el año 2014 es cuando se crean los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Que tenemos ahí una meta puntual en el VIH para el 2030, que no es que no haya más casos. El primer corte que se realizó con base a estos objetivos fue que para el año 2020 el 90% de las personas, ¿sí?, conocieran su estatus, esto es, si viven o no con VIH. El segundo 90%, que de la población viviendo con VIH estuviera en tratamiento antirretroviral, y el último 90%, que estuvieran con supresión virológica. El primer corte se tenía estimado para el año 2020, pero desafortunadamente, así como muchos otros programas de salud, la pandemia vino a afectar estas cascadas de atención, y el objetivo final es cumplir con 395, pero para el año 2030, para de esta manera ya no tener nuevos casos de VIH, y obviamente la transmisión vertical no está fuera de estos objetivos. Ya en años recientes pueden observar que incluso ya se están tomando en cuenta estudios en mujeres embarazadas para poder medir este riesgo de evitar la transmisión vertical mediante otros fármacos, o el otro concepto sería que ya se toman en cuenta usuarias embarazadas para estar en este tipo de ensayos, que previamente era un criterio de exclusión con base a los comités de ética internacionales. Y bueno, ya medicamentos inyectables que prácticamente a nivel de primer mundo ya tienen a sus pacientes con fármacos cada 3 meses, así como existe la anticoncepción mediante la vía subcutánea o intramuscular. Bueno, hoy en día ya tenemos fármacos antirretrovirales que también pueden mantener de 2 a 3 meses a nuestra población con supresión virológica. ¿Por qué es importante conocer esto? Y ustedes tienen una experiencia tremenda, sobre todo en los anticonceptivos orales, ¿no? O sea, el apego a tratamiento es fundamental para poder tener tasas de éxito
independientemente de la población que estemos atendiendo o del programa que se esté ejecutando. Porque después aparecen estos fenómenos de la fatiga farmacológica, ¿no? De ya no necesito esta medicación, siempre me siento bien, y empiezan las omisiones. Y bueno, empiezan los riesgos de no tener una supresión virológica, entonces estamos fallando al tercer 90 y seguimos con estas cadenas de infección permanentes. Y en el caso de las mujeres que deciden un método de planificación familiar vía oral, pues también corremos ese riesgo de que haya un incumplimiento, y no se diga también el tema de interacciones farmacológicas cuando se tiene alguna otra comorbilidad. Como les decía, este es nuestro objetivo para el año 2030, ¿sí? Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, en su componente número 3, que es el de la salud, ¿sí? Básicamente estos objetivos, la gran mayoría de ustedes los conoce, que es sobre todo impactar o reducir la pobreza, la marginalidad, y pues el tema de salud no queda excluido de esto, ¿no? Entonces, en el componente número 3 hay varios objetivos para el 2030, entre ellos es eliminar el VIH, la tuberculosis, la malaria, las hepatitis, entre otros objetivos como tener vacunadas a todas las personas puntualmente con enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, para el año 2030, si logramos estos 395 donde la población conozca su estado serológico, por ejemplo, nos marcan que en Latinoamérica, la población sexualmente activa que más se puede sumar a este 95 es entre los 15 y los 49 años. Así es como la ONU-SIDA a Latinoamérica lo determina, ¿sí? El segundo es, repito, que las personas en un 95% estén en tratamiento y el último 95% que estén indetectables. Entonces, les pongo el dato del país. México actualmente se estima que hay 370,000 personas viviendo con VIH. Esto es un reporte de la ONU-SIDA al cierre 2023, ¿sí? De las cuales solo 230,000 conoce su estatus y está en tratamiento. Y de estas, 200,000 están indetectables. Si tomamos en cuenta la estimación de estas 370,000 personas, tenemos una cobertura del 61% de personas indetectables. ¿Qué significa? Que puede seguirse transmitiendo el VIH, ¿sí? De hecho, una persona que vive con VIH y tiene varias parejas sexuales, en el siguiente año, después de haber adquirido el VIH, por lo menos puede transmitirlo a otras 4 personas. Entonces, es importante, por eso es que el tratamiento se hizo universal desde el nacimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, para de verdad impactar y cortar estas cadenas de infección, ¿sí? Pero como les decía, la pandemia por COVID-19 vino a afectar y a evidenciar también muchas deficiencias del sistema de salud de muchos países, ¿sí? Y en el tema de VIH no es menor. Es por eso que se hace un corte para poder entonces medir de manera anticipada o tener acciones que puedan evitar fracasar como fracasamos para el 2020 y sí poder tener estos objetivos cumplidos para el 2030. Entonces se crean otros objetivos para el 2025. Y puntualmente los que más nos ocupan para esta sesión y para la población que tenemos de alguna manera cautiva en nuestros espacios de trabajo es evitar la transmisión vertical en el 95% de los casos. Y además, ofertar servicios de salud reproductiva a todas las usuarias que tenemos en atención. Esto es, además de ofrecerle las pruebas de VIH, no solo hasta que estén embarazadas. O sea, el escenario ideal es ofertar pruebas de VIH desde el que se sabe que está una usuaria en edad reproductiva, que ya inició su vida sexual, ofertarle métodos de prevención de barrera que no solamente evitan VIH, otras ITS, embarazos no planeados, entre otros fenómenos donde eso es garantizar un 95% de servicios de salud reproductiva y además hacer valer las normas, ¿sí? Tenemos la norma 007, la norma 010, donde ambas coinciden que tenemos que ofertar 2 pruebas por lo menos durante la gesta, en el primer trimestre, último trimestre, en un fenómeno desafortunado, pues en el puerperio inmediato, ¿sí? También es un área de oportunidad, pero hay una norma muy interesante que supongo que la conocemos la gran mayoría, que es la 039, que esa también nos habla del tema de la sífilis. Si bien hoy en día sabemos que una prueba de VIH, por norma tiene que ser bajo consentimiento informado, bajo consejería.
donde al usuario se le hacen saber los riesgos y los beneficios de tener un diagnóstico oportuno, de tener un tratamiento gratuito y asequible. Entonces, eso es parte de garantizar un proceso. Pero además, un usuario que está en un área de labor o que ya va a ser dada de alta, la norma 039 nos dice, que nos habla sobre la atención de las ITS, no podemos egresar a ninguna paciente de nuestros espacios de trabajo, de ningún hospital, sin una prueba de sífilis, a ella y a su bebé. Por norma, así está estipulado. O sea, es un tema bien importante que todos lo reconozcamos, porque ahorita van a ver cómo estamos en el estado y en el país, justamente en este otro fenómeno de infecciones que ocurren por la vía materno-infantil. Este es el número de datos, el número de casos que se diagnosticaron al cierre 2023 aquí en Jalisco, al cierre de la semana 52, casi 1,100 casos. Pueden observar donde los grupos donde más se concentra la población, justo como lo marca la ONU-SIDA, pues inicia aquí, ¿no? Desde los 20 años de edad, teniendo su pico más alto entre los 30, 35. Entonces, justamente aquí es donde se detectan la mayoría de los casos en el tema de VIH aquí en nuestro estado, pero también a nivel nacional. Ya en términos de la población por género, bueno, los hombres, y justamente por esto de que es una epidemia concentrada, es que ahí se concentran la gran mayoría de los casos, 979 casos en hombres, 117 mujeres, estos grupos de edad que ya los comentamos previamente, y desafortunadamente el año pasado tuvimos tres transmisiones verticales, ¿sí? Podrán decir, ¿qué edades tenían? Bueno, pues la ONU-SIDA nos marca que todo menor de 14 años se agrupa en este rango, ¿sí? Pero ya diferenciado, bueno, sabemos que son 2 recién nacidos, ¿sí? Que nacieron con VIH, que tuvieron transmisión vertical, que tuvieron alguna infección oportunista, y eso fue lo que los llevó al diagnóstico. Y desafortunadamente tuvimos una muerte de estos menores. ¿En dónde se dan las notificaciones o los diagnósticos? Pues la gran mayoría se hace a través de los servicios para quienes no tienen derecho a audiencia, como es la Secretaría de Salud, los hospitales del OPD de todo el estado, ¿sí? En más del 70% de los casos, de los casi 1,100, seguido por el IMSS, sector privado y entre otras dependencias. Entonces aquí podemos decir, bueno, no tenemos a lo mejor tanta participación. La verdad es que sí tenemos una gran área de oportunidad con base en el número de nacimientos vivos que atendemos en el sector privado. Y bueno, históricamente pues ha habido ya muchos intentos por eliminar este fenómeno de la transmisión vertical. Para el año 2007 en México se empieza a documentar que solamente al 7,3% de la población en control prenatal se le ofertaba la prueba. Entonces ya desde ahí se empieza a documentar que o bien de ahí empieza o nace la norma 010 para la norma 010 o se fortalece en los últimos años. Empieza a haber una cobertura mayor, ¿sí? En todas las instituciones públicas, sí empieza a incrementar las pruebas, obviamente también aumentan las transmisiones verticales, pero esto es por el tema de buscar, ¿no? De hacer escrutinio, y de esa manera empieza a incrementar, ¿sí? Y repito, se han hecho ya varios intentos para poder eliminar la transmisión vertical. Ha habido fracasos notables, si bien ha habido ya un incremento de manera más notable. Aquí en Jalisco estamos cerrando al 70% el tamizaje en la población en control prenatal en VIH, el 60 o el 55% en sífilis. Entonces la realidad es que pues no estamos cumpliendo ni con ninguna meta, y de ahí de esta historia. Jalisco empieza a documentar sus primeros casos en este periodo del 94 al 98, ¿sí? Se empiezan a documentar estos primeros casos, empieza a haber ya un descenso aquí en el estado, y justamente aquí es cuando el Centro Nacional del SIDA incluso hace un manual, un libro que se llama Los Eslabones Críticos de la Atención. Entonces adopta este modelo para saber todas las determinantes sociales y todos los escenarios que llevan a que la población no tenga un diagnóstico oportuno de VIH, ¿sí? Desde la usuaria que vive en un tema de marginación. Hace 3 horas vi a un paciente que viene de un lugar que se llama Nueva Colonia. A lo mejor quienes trabajan en el sector público conocen esta localidad. Se hace como un día y medio para poder llegar allá, ¿sí? Es una localidad de Mezquitic, y hemos tenido poblaciones desde allá
¿sí? Que afortunadamente se ha podido acercar una intervención, pero la realidad es que todos estos fenómenos no se cubrían. Entonces sí se ha incrementado el tamizaje, sobre todo en estas zonas, para de verdad impactar. Hoy en día ya tenemos otros manuales que se llaman los planes de acción específica, donde justamente habla de poder eliminar la transmisión vertical para el año 2025, pero de manera más enfática para el 2030. Este es el histórico de transmisiones verticales aquí en nuestro estado y con base al lugar de notificación. En VIH tenemos una plataforma nacional que se abrevia Salvar. En esta plataforma están todas las personas no derechohabientes que viven con VIH en el país, ¿sí? De ahí se saca este número de más de 200,000 personas en atención, ¿sí? Y así fue como nosotros empezamos a documentar estos casos. Hacemos este análisis y fíjense cómo el tema de la pandemia empieza a hacer este tipo de diagnósticos tardíos, pero son 27 pacientes o 27 casos de transmisión vertical en ese quinquenio. Estamos hablando, aquí ya le sumé el 2023, esta parte es importante, por eso les hablo del impacto de la pandemia y de por qué se tuvo que hacer un ajuste para el 2025. Esta columna nos habla de las transmisiones verticales que se documentaron, pero en niños que no nacieron en estos años. O sea, son niños que, fueron 5 niños, donde uno de estos niños ya tenía 6 años de edad, evidentemente nació con VIH o adquirió VIH en el momento de la atención obstétrica o si hubo una lactancia. Entonces, este fenómeno, observen cómo en estos años justamente el control prenatal fue menor al 30% a nivel nacional. Por eso es que estábamos encontrando aquí a los niños que nacieron en años anteriores. Afortunada o desafortunadamente, ya empezamos a invertir esta parte, pero no estamos logrando el objetivo. Seguimos teniendo transmisiones verticales que si bien ya las detectamos y notificamos en el año del nacimiento, esto es, ya estamos evitando las muertes por SIDA en los niños, ¿sí? Pero tampoco es el objetivo, ¿sí? De ahí que el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA tiene una mesa de trabajo, que es la comisión especializada para eliminar la transmisión vertical, y bueno, hemos adoptado este modelo de los eslabones críticos y empezar a reunir actores clave, incluyéndolos a ustedes como colegio, ¿sí? Para poder tener este grupo de tomadores de decisiones y conozcamos y podamos visibilizar este fenómeno para poder revertirlo, ¿sí? Estos son datos también que son del país, donde, como les decía, no hemos logrado poder eliminar la transmisión vertical o bien reducirla a menos del 2% en términos de tasa. De igual manera, no hemos podido impactar en reducir la sífilis congénita. De las 117 mujeres que se confirmaron con VIH en el 2023, ¿sí? 15 de ellas estaban embarazadas durante la atención y obviamente de ellas se tuvo estos 3 casos y en este rango de edad. Hasta ahorita, bueno, 7 de estos casos, observen, solamente el 46% de ellas tuvieron un control adecuado en términos de apegados a la norma, como lo dicen los controles prenatales. Entonces ya desde ahí tenemos una población que no se acerca a los servicios de salud oportunamente y bueno, se pudo confirmar que el resto de las usuarias no tenía una condición de gesta activa. ¿Qué hacemos con las usuarias que no están embarazadas, pero sobre todo que viven con VIH y que están en edad reproductiva? La realidad es que no les ofertamos también un método de planificación familiar. Entonces es importante, si bien hoy en día no podemos limitarles o prohibirles que puedan tener más hijos, pues nos tenemos que asegurar que haya control virológico de ellas, de sus parejas, para que en un momento dado puedan tener otro embarazo, pero ofertar algún método efectivo que de alguna manera pueda ser planeado este embarazo. Y este es el histórico, pero del país, de las transmisiones verticales, ¿sí? Entonces, si bien vamos a la baja, recientemente este número 3 nos habla de las transmisiones verticales que fueron diagnosticadas, pero que nacieron en años anteriores. Entonces, todos estos casos en color amarillo o mostaza nos habla de niños que se diagnosticaron de manera tardía porque nacieron en años anteriores y bueno, como pueden observar, si bien
viene a la baja el número total de casos en el país, la realidad es que se sigue notificando. Y este es el fenómeno de la sífilis congénita, ¿sí? Observen esta parte de cómo para el año 2023 se estudiaron 680 casos sospechosos de sífilis congénita. Estamos hablando de alrededor de casi 50 casos por cada 10,000 menores de 1 año de edad, ¿sí? Estas regiones sanitarias es donde más se concentraron estos casos estudiados, ¿sí? Puntualmente Tlaquepaque, Ciudad Guzmán con la tasa más alta, Puerto Vallarta también está por acá, Tonalá, donde nacen más niños y donde hay más control prenatal, pues evidentemente es aquí en el área metropolitana, también aquí en Puerto Vallarta se documentan estos casos. Hay un incremento notorio año con año, por eso al inicio les comenté que el ejercicio de la notificación epidemiológica ha sido muy bueno por parte de quienes están en estas áreas de atención, pero pues también nos están documentando pues un incremento de usuarios con factores de riesgo para adquirir VIH en sus niños. La gran mayoría de los casos que se estudiaron fueron en las personas que no tienen derecho a biencia, ¿sí? En el sector salud casi 640 casos, seguidos del IMSS. Entonces, importante saber que la población que también tiene menos servicios, pues es la que acude a estos hospitales. Esta parte es importante del número de pacientitos que ya acudieron a las áreas de atención con estas manifestaciones clínicas, importante y no es menor saber que solamente el 37% de los casos tiene algún signo a la exploración. Entonces viene ahí la parte puntual de la norma 039, de no egresar a nuestros niños ni a nuestras pacientes sin una prueba de sífilis, ¿sí? Precisamente porque pues un niño, como ustedes sabrán, no tiene esta facultad de poder expresarse y que tienen muchas manifestaciones atípicas o que no necesariamente son de sífilis congénita, pueden ser de otros cuadros congénitos o que adquieren al nacer. Entonces, de ahí también está el fenómeno de la neurosífilis. Entonces, por eso es bien importante posicionar esta norma 039, de ofertarle las pruebas a nuestras pacientes, pero sobre todo sensibilizarlas, hacerles saber este problema de salud pública que tenemos en el país, que estos tratamientos, sobre todo la sífilis, con un par de dosis de penicilina benzatínica, curamos a nuestra población, incluso durante la misma gesta. Y bueno, de los casos estudiados, la gran mayoría de los casos fueron por nacimiento género masculino. De aquí se confirmaron 107 casos, y esta parte es bien importante. El 25% de las mujeres que se estudiaron o que tenían sospecha de sífilis tenía alguna adicción, o sus parejas. Entonces, esta parte también donde en el caso del sector público, pues hemos tenido mesas de trabajo con el Consejo Estatal contra las Adicciones, de hacerle pruebas a toda la población que tienen en sus centros de rehabilitación, para que precisamente cuando se reinserten en la sociedad ya rehabilitados, pues tengan un diagnóstico, pero no solo eso, que en estas estancias que tienen en estos espacios de rehabilitación pueden salir libres de sífilis. Y como les decía, este no es el corte final al cierre 2023, es un corte previo, pero ven aquí cómo Jalisco pues ya estaba cerrando en el segundo lugar, apenas por debajo de Baja California. Desafortunadamente, si estaba buscando todas estas imágenes y pues todas daban lo mismo, por lo menos de los últimos 4 años, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es suficiente con una para saber el fenómeno tan grave que está ocurriendo en el estado en este escenario. Ya cuando ofertamos las pruebas a nuestras usuarias, podrán observar que alrededor de 2 de cada 100 pruebas pudiera ser reactiva a VIH, ¿sí? Importante saber que hay fenómenos de adaptación en el embarazo que pueden dar pruebas falsas positivas, como son los ELISAs o las pruebas rápidas. De ahí la importancia de proceder, sobre todo con ellas en los confirmatorios, en la carga viral, para poder entonces iniciar una terapia antirretroviral efectiva. Hoy en día los tratamientos que tenemos, en 6-5 semanas, hacen indetectables a las pacientes. Y eso obviamente cumple con el objetivo para poder entonces incidir en reducir estas complicaciones. Para quienes trabajan en el sector público, van a saber todas las usuarias que atendemos en control prenatal de los nacimientos vivos, o bien de las que estuvieron registradas en las bases de datos de la Secretaría de Salud,
Este fenómeno, yo cuando me apoyaron con este reporte de que se ofertan una gran cantidad de consultas prenatales en el primer trimestre del embarazo, yo dudo que en verdad sea esto real. Ustedes lo saben más que su servidor, o sea, la realidad es que las usuarias no siempre acuden en el primer trimestre a recibir una atención prenatal. En diciembre tuvimos un congreso de VIH y el equipo de la dirección del Centro Nacional de Salud Reproductiva decía que era menos del 15%. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Jalisco? Que sí las alcanzamos, pero que no les hacemos una oferta de pruebas. Y esta es la parte que les decía. De todos los nacimientos vivos que tuvimos en el año 2023, prácticamente entre las personas no derechohabientes y las derechohabientes, pero sobre todo las de la iniciativa privada, ahí tienen sus nacimientos vivos. Entonces, por eso les decía que estos espacios para su servidor, para el COESIDA, son muy importantes porque es la parte donde nos ocupa hacer esta alianza de que conozcan estos datos, de que las personas sí tienen o hacen su guardadito para llegar a esta parte final en un medio privado, pero que además en la parte institucional, sobre todo en las derechohabientes que cumplen con N número de consultas para que les puedan dar su incapacidad, bueno, cumplen con esa parte, pero no se les oferta la prueba. Yo lo viví con mi esposa. Yo tengo 2 niños, una niña de 11 y un niño de 13. En el primer embarazo, yo estaba muy posicionado con este tema de háganle la prueba a mi esposa, y pues yo ya sé cómo estoy también, ¿no? No, o sea, es un tema de autocuidado, todos debemos saber cómo estamos, ¿no? Entonces, sale no reactiva. En el segundo embarazo, la misma médica tratante ginecóloga, yo le dije, ¿no le vas a hacer la prueba o no se la vas a pedir? Y ella me dijo, no sé, tú dime. Dije, no, es tu paciente. O sea, yo no tengo nada que ver en esto. ¿Sí me explico? O sea, históricamente asumimos que la usuaria es quien tiene que pedir la prueba, o desafortunadamente nosotros hacemos un juicio, ¿no? Hacemos un juicio de, bueno, ¿cuántas parejas sexuales tienes? Y ya veré si te oferto la prueba, ¿no? No, es un ejercicio por norma que debemos de llevar a cabo. Yo llegué a ver pacientes con 8 consultas prenatales y en la 8ª me la mandaron a ya atención por VIH. Y lo peor es que esa usuaria ya se sabía con VIH y me decía, doctor, no me regañe, ya vengo regañada de allá. Y le dije, ¿cuántas consultas tuviste? Y me enseñó su tarjetón, tuvo 8 consultas. Le dije, la norma eso dice de 5 a 8, o sea, estabas en el estándar de oro y hasta ahorita te ofertan la prueba. No, tampoco me la ofertaron. Yo le dije al doctor que tenía VIH, que a qué horas me iba a preguntar Entonces, o sea, les voy a decir algo y de verdad me parece que es el mejor espacio para hacerlo. En estas sesiones de trabajo, y ahora sí que me siento contra la pared, mucho se ha discutido sobre la culpa, y lo voy a decir así, la culpa que pudieran tener los ginecobstetras en este fenómeno de la transmisión vertical, ¿sí? Y yo he sido de los que digo, no, o sea, es el primer nivel de atención, es ahí, ¿sí? Es ahí donde hay que ofertar la prueba, en quien va por su suero oral, en quien va por su destroxis, pero que tiene vida sexual activa, ahí ofértale la prueba, ¿sí? Y que se llevó un control prenatal en lo público y que al final quiere atenderse en lo privado porque tiene esa posibilidad, pues las áreas de oportunidad empezaron desde atrás. De ahí la importancia de utilizar el fenómeno de los eslabones críticos. Entonces, sí es importante que el gremio de ustedes se sume a poder ofertar las pruebas, pero la realidad es que el problema de base pues está en nuestro país. Tenemos adicciones, embarazo en adolescente, ¿sí? Tenemos una poca cobertura de pruebas de los mismos compañeros del primer nivel. Entonces, sí es importante que se sumen, pero no este fenómeno que parece creer muchos compañeros de estas mesas, ¿no? Entonces, sí, yo le decía a la doctora Bañuelos que levantara la voz, que se sumaran, porque la importancia de invitarlos como colegio con la representación de la doctora era justamente para hacerles ver que el tema no está acá. Sí se suma, por supuesto, claro que sí, estamos para ofertar esta prueba, aunque sea en un puerperio inmediato, ¿sí? Pero el problema de base pues está en un tema de cultura, de
factores demográficos y otro tipo de situaciones que ocurren en la población mexicana. Y bueno, esto ya es por la distribución de nacimientos por región sanitaria, pues las urbes más grandes evidentemente tienen la mayor número de casos. Y bueno, las áreas de oportunidad, lo que les comentaba previamente, hacer valer las normas, lo que les comentaba de la 039, que tuvo una reciente adaptación donde nos dice que ya no solamente hay que tamizar a las usuarias en control o con vida sexual activa, bueno, sino también ofertarle la prueba a estos grupos clave, como ya los comenté anteriormente, ¿sí? Y bueno, dar el seguimiento a los casos confirmados, puntualmente los casos de sífilis y lo que les decía, no egresar a ninguna usuaria sin una prueba de sífilis. Para esta prueba, la norma no dice que solicitamos un consentimiento informado. Entonces, pues también aprovechemos esa parte que está a nuestro favor y darle un beneficio al binomio. Y lo que les comentaba, la 07, que es la de el control prenatal, puerperio, la atención del recién nacido, y la 010, que es la de VIH, bueno, ambas en algunos de sus capítulos habla de ofertar la prueba en el primer trimestre o cuando inicia la vida sexual o está en edad reproductiva, en el tercer trimestre, y todas estas consultas que pueden ser de 5 a 8. Cuando empezamos la administración, por eso les digo que yo soy un ginecólogo de closet, o sea, en el 2019, en la primera sesión de consejo, que la gran mayoría de los integrantes de la sociedad civil están integrados por los grupos clave, hombres gay, chicas trans y toda esta parte. Cuando yo lancé esta campaña me dijeron, no, Doc, estás equivocado. O sea, el VIH no se concentra ahí. Lo bueno, pero me parece una meta más alcanzable porque la población de alguna manera se acerca más a los servicios. Sí, pues se vino la pandemia y pues esta campaña pues también se cierra por todo esto que ocurrió. Bueno, pues el plan es retomarla. Tenemos un objetivo claro para cerrar la administración, que es sí tener una política pública para de verdad incidir en que tengamos un estado libre de nacimientos con VIH. Y pues vean estos fenómenos, ¿no? Si yo le oferto una prueba a una usuaria, en este sentido de que planea tener un embarazo, tamiza a su pareja le inicia tratamiento antirretroviral, suprime, no quiere VIH la pareja, y pues evidentemente hoy en día podemos tener integrantes de una familia libres de VIH, pero para eso hay que acercar el tamizaje. Por mi parte es todo, les agradezco el espacio y quedo abierto a preguntas.